Convertirse o volver a Dios, increíblemente, pero es difícil para nosotros. Volvemos a un montón de lados, menos al donde tenemos que volver. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, Él que nos quiere tanto como buen Padre, a volver. A volver al lugar que el Señor sueña para nosotros, el lugar donde deberíamos haber estado siempre, que es el lugar de la paz. Jesús le gusta la palabra felicidad, la usa mucho. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a volver ahí, a regresar a todo lo bueno, a la felicidad. Vamos a pedirle a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El tema general es la conversión, que es el tema de la Cuaresma, volver a Dios. Y en la mañana yo en realidad había dicho que, yo dije que la enseñanza de Jesús tiene como dos pilares. Uno, el más ancho, es esto que dije, cómo es Dios, quién es Dios. Y lo segundo es que nosotros tenemos que poner ese amor de Dios en práctica con los demás. Bueno, esta segunda parte lo podríamos, me parece, a lo mejor dedicar a eso. A veces nosotros pensamos en el amor que Dios nos tiene, pero no demasiadas veces pensamos en el increíble, porque también es increíble el amor que nos tiene a nosotros, el increíble amor que Dios tiene por cada una de las personas que tenemos alrededor. Y yo la verdad es que pienso que si nosotros estuviésemos convencidos de eso, si supiésemos quiénes son las personas con las cuales estamos hablando, son hijos, hijas que Dios quiere infinitamente, los trataríamos con mucho más respeto y nos costaría mucho menos ser bueno con los demás. Yo recuerdo una cosa que dijo el Papa, en realidad el Papa Juan Pablo II, en un congreso eucarístico. Y el Papa decía que nosotros muchas veces, lo cual está muy bien, tenemos un gran respeto a la Eucaristía. Por ejemplo, nadie se le ocurriría blasfemar, decir cosas malas de la Eucaristía. A nadie se le ocurriría, pisar una hostia. Muchas veces nosotros en todos los países tenemos la costumbre de confesarnos, porque pensamos que acercarnos a Dios hay que hacerlo con un corazón limpio. Y el Papa Juan Pablo II decía, todo eso está bien. Pero lo que pasa es que nos olvidamos muchas veces que Dios está presente en la Eucaristía, pero también está presente en las personas que tenemos al lado. Y está tan o más presente en las personas que tenemos al lado. Porque Jesús decía, por eso el texto que les di, todo lo que hicieron con los demás lo hicieron conmigo. O sea, el mismo Jesús está diciendo, cada una de esas personas que tienen al lado soy yo. O sea, cosa que nunca dijo de la Eucaristía, pero sí, sí dijo, este es mi cuerpo, pero necesita ser interpretado. Pero lo otro es clarísimo, dice, cada una de esas personas. Y además Jesús, como no es tonto, dice los más pequeños, es decir, lo que hicieron con los más pequeños, no con lo que hicieron con los más grandes, porque tratar bien a una persona importante, eso es relativamente fácil. Los pequeños, eso que habla Jesús, son los pequeños que él tenía alrededor, es decir, gente desagradable, gente poco atractiva. Bueno, lo que hicieron con esos, dice Jesús, lo hicieron conmigo. Por eso el Papa Juan Pablo II decía, todo ese respeto que tenemos a la Eucaristía puede ser una trampa a veces, porque nos quedamos en eso y no nos damos cuenta que deberíamos tratar igual a la gente que tenemos alrededor. Si nadie hable mal de la Eucaristía, es una misma blasfemia hablar mal de la gente. O sea, es tan malo hablar mal de la Eucaristía, como les digo, a nadie se le ocurriría decir una barbaridad de la Eucaristía porque sentiríamos que nos estaríamos yendo al infierno. Pero sin embargo, nadie se le quita el sueño por hablar mal de los demás. A nadie, como les decía, se le ocurriría la mayoría de la gente no se le ocurriría acercarse a la Eucaristía con un corazón con malos sentimientos. Y sin embargo, tantas veces nos acercamos a los demás con malos sentimientos, un montón de malos sentimientos. Bueno, por eso yo creo que podríamos dedicar un ratito, este comienzo del retiro, de esta hora pequeña que tenemos, a pensar eso y a pensar sobre todo, como dice Jesús, en los más pequeños. Los más pequeños para nosotros son todas aquellas personas, sinceramente creo que nos caen mal. Esos son los más pequeños que tenemos alrededor, más pequeños que eso que hay porque no lo queremos ni ver, no los podemos ni ver, como decimos en español, de tan pequeñitos que son. Bueno, les invito a tener un ratito de silencio y a pensar en eso, en pensar cuánto quiere Dios a la gente. Y que lo que decía recién, no quiero ser pesado con lo que digo, pero que una persona cualquiera, y sobre todo los más pequeños,
tienen el mismo valor que tiene la Eucaristía. Tan presente está Dios allí. Bueno, hacemos un ratito de silencio, si les parece, aunque el espacio es pequeño, y podemos pensar en gente y pensar cuánto quiere Dios a esa persona. Dios la creó, Dios desea lo mejor para esa persona, a ver si se nos contagia un poquito el amor de Dios, el corazón de Dios. Dejamos, por ejemplo, no sé, ponerle 5 minutos, una cosa así, y para ir preparando el corazón. ¿No? A ver, hay un texto allí que... ¿Me prestás el printo que di recién? ¿Sí? Ese primer texto, que es del libro de la sabiduría, es hermoso porque se los recomiendo si quieren leerlo despacito. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has creado. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque todos son suyos. Señor, amigo de la vida. Bueno, yo creo que simplemente rezando ese texto uno se siente como un poquito más bueno. Y yo digo, uno podría, por ejemplo, pensar concretamente en un montón de gente pequeña, de muchos modos, y rezar con un texto así. Contemplar a Jesús. Yo siempre pienso que la cuestión de ser más bueno, de la conversión, hay que, por así decirlo, atacarla por el costado. Cuando uno dice, bueno, tengo que ser más bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no pasa nada. Pero es atacarla por el costado o rezar por otro lado. Nos hace olvidarnos un poco de nosotros mismos y deja que sea Jesús el que actúa. Yo creo que muchas veces no somos más buenos porque eso de ser más bueno medio que lo fijamos nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, pero a lo mejor lo que Dios nos quiere pedir es otra cosa. Pero para que Dios pueda hablar y decirnos lo que Él quiere que cambiemos, hay que darle espacio. Yo muchas veces doy retiros a la gente y yo creo que el peor modo de venir a un retiro es decir, bueno, yo en este retiro quiero cambiar tal cosa. Bueno, entonces ya está. Porque uno ya tiene el plan fijo y no deja que sea Dios el que se lo diga. Por eso, en esta segunda oración, quisiera lo mismo, o sea, atacar este problema indirectamente. Bueno, y lo que yo quería proponerles, después voy a pasar de nuevo esto, es contemplar a Jesús, cómo trataba Jesús a la gente. Y así, viendo cómo Jesús trataba a la gente, yo creo que esas cosas nos cambian el corazón. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los discípulos de Jesús, ¿cómo se hicieron discípulos los discípulos? Que además eran recontra parecidos a nosotros. Yo creo que los discípulos de Jesús se hicieron discípulos estando tiempo con Jesús, estando al lado de Él, viéndolo a Jesús curar a la gente, viéndolo, y así, viendo cómo Jesús quería a la gente, los discípulos se fueron casi sin darse cuenta siendo discípulos de Jesús. Bueno, es algo que podemos hacer nosotros en la oración, en vez de pensar yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar a otro. Una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, contemplar a Jesús. Yo les voy a decir aquí un montón de cosas. Algunas les van a llegar, probablemente otras no. Pero una cosa que podrían hacer, hay un montón de textos, es cuando tengan un tiempito para rezar, es tomar alguno de estos textos que más les llegó y tratar de contemplarlo a Jesús, de ver cómo Jesús quería a la gente, cómo Jesús trataba, hablaba. Bueno, pero para eso les voy a pasar este texto y les voy a decir algunas cositas. Esto que puse aquí, las manos de Jesús, la mirada de Jesús, está tomado del Evangelio. Es un modo que tiene el Evangelio de decirnos cómo era Jesús. Y pone la atención, hay muchas veces, que aparece esto, las manos de Jesús o la mirada o un montón de esas cosas. Bueno, yo creo que es un modo de rezar y para pensar cómo era Jesús. El Evangelio no nos presenta a Jesús de así un modo abstracto, filosófico, sino de este modo. Y bueno, haciéndole caso al Evangelio, podemos, por ejemplo, tomar esos textos y estar un ratito con Jesús, viéndolo cómo actúa, olvidándonos de nosotros. Repito, yo creo que el mejor modo de convertirse es olvidarse de uno mismo y dejar que sea Dios el que nos cambie el corazón. Bueno, ¿qué se dice, por ejemplo, en el Evangelio? Todas hablan de Jesús desde distintos puntos de vista. Las manos de Jesús. Bueno, por ejemplo, tenemos este
texto que es la curación de la suegra de Pedro, que es el primer milagro que hace Jesús, de los primeros después de la boda de Caná, la primera curación que hace Jesús, y un poco nos da la pauta de lo que era Jesús o cómo vivía Jesús. El texto comienza con una mujer que está enferma y que no puede hacer nada porque está en la cama con fiebre. Imagino que la fiebre habrá tenido un sentido mucho más pesado que el que tiene para nosotros, porque ahora uno se toma una medicina y se acaba, pero habrá sido una cosa grave. Una persona, bueno, que está con fiebre, y al final tenemos una persona que está de pie, contenta, sirviendo a los demás, porque aparte eso es lindo. Cada vez que Jesús hace un milagro, cura a una persona, la persona empieza a servir a los demás. Bueno, y en el medio de eso, en el medio de ese cambio grandísimo que hay de una persona que está medio muerta a una persona llena de vida, está esta frase que dice: Él se acercó, Jesús se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Bueno, esto yo creo que es un modo de decirnos, no simplemente para decirnos que la tomó de la mano. Esto es Jesús. Jesús es una persona que levanta a los demás, con sus palabras, con su modo de ser, con su alegría, no sé. Pero esto es Jesús. Jesús es esa mano que levanta a los demás. Y yo creo que muchas veces podemos pensar en esto y pensar cómo somos nosotros. Si nosotros somos gente que levantamos a los demás o siempre estamos empujando. Ustedes conocen tanta gente como conozco yo. Y es verdad que hay gente que, por ejemplo, con lo que uno habla y más bien se siente como que le hubiesen puesto, no sé, 500 kilos. Jesús no es que sea optimista, Jesús es otra cosa, es bueno. La cuestión es que tiene esa capacidad de levantar a la gente, de que la gente que está acostada se levante y comience a servir a los demás. Bueno, es un modo de mostrarnos quién era Jesús, pero yo creo que contemplando eso, contemplando este texto, rezándolo despacitos, podemos verlo a Jesús y a lo mejor comenzar a ser nosotros un poquito más parecidos. Después hay muchas veces aparece Jesús curando gente que tiene lepra, que era probablemente las enfermedades más desagradables que había en aquella época. Pero la cuestión es que lo lindo que tienen estos textos, y todas estas cosas están puestas a propósitos, es que Jesús toca a la gente, ¿no? Y debe haber sido que lo impresionaba a la gente, porque ustedes saben que los leprosos andaban con unas campanitas para que nadie se acerque, y andaban a los gritos para que nadie se acerque. Bueno, Jesús no solo que se acercaba, sino que los tocaba. Y a mí me parece también que es un modo de decirnos quién era Jesús, no simplemente el hecho de que toque a la gente, sino que Jesús, yo creo, es una persona que no tiene miedo de meterse en problemas por ayudar a los demás. Yo creo que ese tocar a la gente enferma, la gente habrá dicho, bueno, pero este se va a contagiar, Bueno, yo creo que uno mira la vida de Jesús y se da cuenta que esa acción de Jesús de tocar a los leprosos, probablemente no tenía ninguna necesidad de tocarlos, lo podía curar a la distancia. Pero yo creo que es, de nuevo, un modo que tiene el Evangelio de contarnos cómo era Jesús y de hacernos pensar cómo hacemos nosotros. Yo creo que, no sé, todos tenemos miedo muchas veces de meternos en problemas, de que ayudamos a fulanito, después nos lo sacamos más de encima. Bueno, todas esas cosas yo creo que nos hacen separarnos de lo que era Jesús y no sé, un modo quizás de comenzar a ser más bueno es mirar a Jesús, como lo habrán visto los apóstoles. Si los apóstoles ponen esto es porque se habrán sorprendido de que Jesús toque a la gente, de que Jesús, que podía vivir tranquilísimo, se mete en un montón de problemas, en cierto sentido innecesarios. Es un modo, de saber quién era Jesús, cómo era Jesús. Bueno, es un texto que podemos tomar. De nuevo les digo, creo que aquí en un espacio tan pequeñito a veces es difícil hacerlo, pero si hay alguno de estos textos o algo que le parece a ustedes que les llega más, viendo cómo Jesús toca a la gente, cómo Jesús no tiene miedo de ensuciarse, de meterse en problemas. Bueno, otra imagen que aparece mucho en el Evangelio y que nos dice cómo era Jesús y que nos puede ayudar a darnos cuenta cuánto nos hemos separado del Señor, son los textos que hablan de la mirada de Jesús. Yo creo que algo habrá tenido la mirada de Jesús porque aparecen un montón de textos. Y de nuevo, no es simplemente la mirada, yo creo que es Jesús mismo. Por ejemplo, está este texto que dice de Mateo, que es hermoso realmente. Mateo, es la vocación de Mateo, que dice: al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos. Bueno, y ahí lo llama a Mateo, y Mateo lo sigue. Bueno, para que sepan, ya lo deben saber, pero de todos modos, esto de que era cobrador de impuestos, los cobradores de impuestos en la época de Jesús
Era gente que colectaba dinero, que además trabajaba para los romanos, eran judíos que trabajaban para los romanos y hacían el trabajo sucio que los romanos no querían hacer, que ir a cobrar a la gente pobre, a sacarle el dinero que tenía y a pegarle si no lo cobraban. Eso es lo que hacían los cobradores de impuestos. Y Mateo era eso, o sea que Pedro lo debe haber odiado, pero de aquí a la luna, pero bueno. Pero esos son los que llamaba Jesús. Pero lo curioso de todo esto, porque el grupo que tiene Jesús es insólito. Bueno, tiene algunos chicos que son recontra piadosos, después lo tiene Mateo, bueno, es una mezcolanza. Pero bueno, los une Jesús. Pero lo que tiene de lindo este texto es que a mí me impresiona siempre, es cómo Jesús tiene la capacidad de ver lo bueno que hay en la gente. Porque Mateo habrá sido 99% feo, desastroso, pero sin embargo tiene algo bueno. Y Jesús ve eso. Cuando Jesús dice, lo ve a Mateo y lo llama, Jesús ve ahí una persona que tiene algo bueno, que está buscando en el medio de todas esas capas de maldad que tiene, y tiene esa capacidad de verlo. Yo creo que si nosotros pasaríamos al lado de una persona como Mateo, ni lo saludamos o nos... y sin embargo Jesús, por eso digo la mirada de Jesús, esta vez Jesús lo ve a Mateo, pero no es que simplemente lo vea, es que lo increíble de Jesús es que ve algo bueno en esa persona y lo llame. Bueno, eso es un modo de decirnos quién era Jesús, un modo que se ve que impresionaba mucho a los apóstoles, porque lo dejaron, y no hay otro modo de decirlo como que decir eso. Lo ve a Mateo en la mesa de los impuestos. Además, no es que Mateo un día se fue al templo a rezar, no, estaba en la mesa de los impuestos, Jesús lo ve ahí, en lo peor de todo, y lo llama, ve que hay algo bueno en esa persona. Bueno, yo creo que contemplando eso, uno puede pensar en cómo mira uno a la gente. Por la mañana yo decía que los seres humanos tienen esa rara enfermedad de ser más perspicaces para ver las cosas malas que las cosas buenas. Incluso las cosas que nos pasan a nosotros malas. Nos pasa una cosa mala y nos acordamos 10 años, nos pasa una cosa buena y nos olvidamos al día siguiente. Bueno, pero lo mismo pasa con los demás. Yo digo que a veces me pasan las clases que doy, que puede haber 60 estudiantes y supongo que hay 5 que están durmiendo y ya me dicen, uy, qué desastre la clase esta, la gente no entiende. Y bueno, tengo 50 que están atendiendo, pero la vista de uno se va a los malos, no sé, por esas cosas que tenemos. Bueno, Jesús es exactamente lo contrario. Jesús tiene la increíble capacidad de mirar lo bueno que hay en una persona. Y no es tonto, no es, no sé, eso que a veces dice positive thinking, no es positive thinking, es algo mucho más profundo. Bueno, pero te digo, esta mirada de Jesús, la verdad que es impresionante. Bien. Otro texto que habla de la mirada de Jesús y quién era Jesús, y que nos puede venir bien rezarlo cuando tenemos tiempo, sobre todo si nosotros somos distintos, es ese texto que dice, cuando Jesús, es el texto de Zaqueo, cuando Jesús lo llama a Zaqueo, que era una persona bajita, se subió a un árbol, la calle estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y bájate de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Bien, y eso lo convierte a Zaqueo, y lo mismo, Zaqueo termina dando plata a todo el mundo, sirviendo a los demás. Pero a mí, de nuevo, lo que me impresiona, y yo creo que este texto va por ese lado, y por eso dice que Jesús lo vio, y que uno se imagina una calle llena de gente, ¿no? Y yo creo que si yo pasaría por una calle llena de gente y voy a ir por la mitad glorioso, la verdad que la vista a lo mejor se me iría a la gente importante que está saludándome, a lo mejor la vista se me iría a la gente mala que me está mirando así, y dice, uy, ese no me saluda. Pero la cuestión es que Jesús la vista la pone en la persona que necesita salvación. No se le va ni a los grandes, ni a ni a lo otro, ni piensa en sí mismo. Tiene una increíble capacidad para ver la gente que está buscando a Dios, que está necesitada de salvación, y ahí va la vista de Jesús. Se olvida absolutamente de sí mismo y mira a la gente que necesita salvación. Y esa actitud de Jesús cambia a la gente. Bueno, me parece que es otro modo, centrado en esta imagen de la mirada de Jesús, de decirnos cómo era Jesús. Y me parece también que nos puede pasar lo mismo que a los apóstoles. Mirándolo a Jesús, estando tiempo con Jesús, por ejemplo, tomando este texto, leyéndolo despacito, diciendo cómo le habrá impresionado a los apóstoles que entre tanta gente Jesús lo mire a ese hombre, que no lo quiere nadie, que lo llame. También a lo mejor a nosotros se nos va cambiando el corazón de a poquito. Bueno, otra imagen que aparece en el Evangelio que podemos rezar. Ahora después de esto vamos a dejar un ratito de silencio para ver si, para tomar, a lo mejor pueden tomar un texto que le haya quedado o algo.
Bueno, pero después en otro lugar lo pueden rezar más. Otra cosa que aparece es Jesús que camina, Jesús que se detiene. Yo puse los pies de Jesús, pero en realidad es el andar de Jesús. Hay un montón de textos que hablan de ese movimiento de Jesús. Jesús camina, Jesús se detiene, Jesús se apura. Puse aquí los pies de Jesús, pero bueno. Por ejemplo, es Jesús que busca a la mujer samaritana, se detiene junto al pozo, pero ese Jesús que busca a la gente. Yo me quería preguntar cuánto nosotros buscamos a los demás. ¿Estamos tan preocupados por nosotros? Jesús siempre está como poniéndose al alcance de los demás. Uno ve, por ejemplo, los fariseos que están en el Evangelio, no se mueven, ninguno se mueve, todos están en el templo o están por aquí. Cada vez que Jesús va a algún lado lo encuentra, pero están los tipos ahí, nunca se mueven. Jesús anda por la calle buscando a la gente, pero es una imagen de lo que es Jesús. Jesús que busca a la gente, no solamente que espera que vuelvan. Y a mí, no sé, a mí me emociona pensarlo porque uno muchas veces dice, bueno, si fulanito tal me pide perdón, entonces lo voy a perdonar. Así no es Jesús. Jesús busca a la gente, no espera que vuelvan. Si Jesús espera que vuelvan, no vuelve nadie. O sea, Jesús va a buscar a la gente. Bueno, y hay un montón de imágenes de esa, de Jesús que espera, de Jesús que se pone al alcance. Hoy salió ese texto en el Evangelio y todo el tiempo repiten las oraciones lo mismo. Jesús es el que le pide de beber a la mujer, pero para hacerle bien a la mujer, ¿no? Porque, bueno, ese Jesús buscando, que se detiene junto al pozo, que busca a la samaritana. Después hay algunas parábolas, como el hombre que busca la oveja, qué sé yo, pero yo creo que esto es todo eso puesto en acción, y qué es lo que habrán visto los apóstoles, y que los habrá hecho de gente como nosotros, en apóstoles que fueron las columnas de la iglesia, todos estos textos, ¿no? Que nosotros los tenemos en la Biblia. Bueno, después está este otro texto que de nuevo Jesús espera al ciego Bartimeo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Bueno, ese Jesús que tiene la capacidad de detenerse ante una persona que le va a pedir algo, que quiere algo. A mí me gusta porque yo siempre estoy medio corriendo de un lado para el otro y muchas veces siento eso, que a lo mejor una persona pedía algo y seguí de largo, pero bueno, a cada uno le aprieta el zapato por un lado distinto. Ustedes busquen dónde le aprieta a ustedes. Bueno, está este texto, por ejemplo, pero que habla de cómo era Jesús. Ese Jesús que espera, ese Jesús que parece que nunca está apurado, no sé, tiene tiempo para todo el mundo. Es para las cosas importantes, ¿no? Porque la verdad que nunca se lo ve a Jesús perdiendo el tiempo, pero tiene tiempo para todo el mundo. Bueno, ese Jesús es el Jesús que hizo santo a los apóstoles. Después está este Jesús que huye, que también me gusta mucho porque dice Jesús, sabiendo que iban a venir para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo a orar. Viene la gente, Jesús, después de multiplicar los panes, que la gente está tan emocionada que quieren hacerlo rey. No sé lo que significará bien en esa época, pero de todos modos vienen para hacerlo rey y Jesús se escapa. Y es linda también esa imagen de este Jesús que no se deja, no sé, meter en todas esas cuestiones. Jesús que huye de esto de la fama, de la honra, en la cual nosotros tantas veces nos detenemos, nos gusta que la gente, y estamos esperando, como les digo, si este me saludó, no me saludó, si aquel me aplaudió, no me aplaudió. Jesús huye de eso porque sabe que eso probablemente lo va a poner en sí mismo, le va a ayudar a olvidarse de la gente. Si uno empieza con esas cosas, el ver se olvida de la gente y está más pensando en sí mismo. Por este Jesús que huye de la honra, entra en este grupo grande de los pies de Jesús, pero yo creo que es una imagen linda y que de nuevo le impresionó a los apóstoles. No hubieran podido creer los apóstoles. Yo creo que los apóstoles se han puesto todo al lado de Jesús a ver si le tocaba algún principado o algo. Y sin embargo Jesús huye de esta gente que muchas veces incluso cuando lo dicen Mesías le dice que no lo digan. Yo me acuerdo una vez que el Papa Francisco, cuando recién lo eligieron, había un grupo de jóvenes que cantaba Francisco. El Papa dice, no canten esa cosa, muchachos, digan Jesús o Dios, eso está bien, pero no empiecen con eso de Francisco como si fuese Messi o alguno de esos. Pero a mí me hace acordar a eso, o sea, no centrado en sí mismo. Y Jesús tiene muchísimo de eso. Si Jesús hubiese caído en esa trampa, quizás no hubiese sido el Jesús que conocemos y el Jesús que hizo santo a los apóstoles. Bueno, después está este otro, que es en paralelo con lo que acabamos de decir, el Jesús que no huye de los problemas, que no huye de la cruz, tiene que ver con eso de tocar a los leprosos también, pero Jesús nunca huye de los problemas y nunca huye de lo que tiene que hacer, huye de la honra. Pero por ejemplo este texto que dice, ahora vamos subiendo a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de sacerdotes y maestros de la ley. Bueno, antes que eso vienen los dichos de los apóstoles que le dicen, Señor, te quieren matar y tú vas a Jerusalén. Jesús siente qué es lo que tiene que hacer, lo que Dios le pide, y de ahí no se escapa. Yo me pregunto cuántos de nosotros hacemos lo mismo, buscamos excusa para no hacer las cosas que tenemos que hacer, para no... Bueno, este Jesús que va a donde tiene que ir y se escapa de donde se tiene que escapar. Y después este Jesús siempre paciente. A mí el Jesús que más me gusta es ese Jesús paciente, que espera al ciego, pero también está estas imágenes, por ejemplo, del Jesús resucitado, que se encuentra con los discípulos de Maús, y primero que se hace encontrar, porque se hace el encontradizo, como dice una canción, y se hace encontrar los discípulos. Y después los aguanta, los discípulos hablando de cualquier cosa, y los espera, y entonces a su paso se los va explicando hasta que los discípulos vayan entendiendo. Bueno, ese Jesús increíblemente paciente, no sé, yo creo que si yo fuese Jesús le diría, pero muchachos, se le dije 500 veces que iba a resucitar, todavía no se enteraron. Pero no, Jesús ahí despacito, explicándole a los otros y qué sé yo, hasta que los tipos se convierten. Bueno, no sé, es un modo que nos puede hacer bien, un Jesús que nos puede hacer bien rezar para a ver si nosotros nos vamos haciendo tan pacientes como Jesús. Bueno, otro aspecto de Jesús, o el mismo Jesús desde otro punto de vista, son esto que aparece aquí, las lágrimas de Jesús. No sé, había cómo ponerlo, lo puse así. En el Evangelio hay 2 veces que se nos cuenta que Jesús llora. La primera es cuando Lázaro muere, una cosa totalmente humana, un amigo que tenía, y aparte dice, cuando ve llorar a María, se pone a llorar. Totalmente humano y cercano, ¿no? Porque a veces le pasa a uno que no está con ganas de llorar, pero ve llorar a otro. Y al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Bueno, es este Jesús que llora por el problema de la gente o el dolor ajeno. Bueno, es una imagen muy linda. Y después el otro lugar que aparece que Jesús lloró es cuando se va acercando a Jerusalén y llora porque Jerusalén no se convierte. Es curiosísimo porque no es que llora porque no le hacen caso o llora de rabia porque esto cabeza dura no me hacen caso. No. Llora porque Jerusalén no se convierte, porque podrían ser buenos y no son, porque podrían ser felices y no son. Pero en general, a mí lo que me gusta, lo que me impresiona de estas lágrimas de Jesús es que Jesús siempre llora por los demás. Y Jesús nunca se lo aparece ahí llorando por un problema, tengo un problemón, no sé qué hacer. Jesús siempre llora por los demás. Y yo creo que es otra cosa que le impresionó a los apóstoles y que los habrá hecho apóstoles. Ver a Jesús nunca preocupado por sí mismo, pero no solo preocupado por los demás, sino capaz de llorar por los demás, por una persona que perdió a su hermano, que también es más humano, pero llorar por la gente que no se convierte. La verdad es que nosotros, no sé, cuando pensamos en esta gente que no vienen a la misa o que la no sé qué, se nos da muchas cosas, pero menos ganas de llorar, o sea, ganas de pegarle a alguno, pero la verdad es que cuando uno piensa en el mundo, y Jesús llora porque la gente podría ser buena y no lo es, y porque Jerusalén, dice aquí, ¿no?, vio la ciudad y lloró sobre ella. Si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a la paz. Lo están por matar, y es por esa gente que llora. No porque lo van a matar, sino porque la gente no se entera. Bueno, es otro modo de verlo a Jesús. Bueno, la verdad que... Y después, las palabras de Jesús, quizás no entran en la mirada, los pies, las palabras, pero bueno, estas palabras de Jesús también son una puerta para ver cómo era Jesús y contemplarlo, escucharlo. No sé, yo les recomendaría que este texto por ahí lo lleven a su casa y algún día que esté la iglesia con menos gente, pueden venir y tomar alguno de los textos y denle tiempo, por ejemplo, tratar de meterse en la historia. San Ignacio insistía mucho en eso. San Ignacio decía que para ser bueno hay que gastar tiempo con Jesús. Ese es el mejor modo. No pensar en lo mismo, sino mirarlo a Jesús. Y mirarlo a Jesús es con los textos del Evangelio, tratar de meterse en la historia, tratar de, si uno estaba ahí, por ejemplo, cuando Jesús lo ve a Zaqueo, que hubiese sentido, mirá qué vista que tiene Jesús de verlo al Señor ese, y llamarlo, y lo que habrá sentido uno, a lo mejor se habrá sentido como Pedro, pero aquí lo llama al hombre ese, vamos a quedar mal, porque la verdad que nadie lo quiere al Señor y Jesús se va a hospedar a la casa. Bueno, esa vergüenza que habrán sentido los apóstoles,
y cómo se habrán ido cambiando los apóstoles viéndolo a Jesús, esperar a una persona, bueno, qué sé yo, no sé, pero podríamos tomar algunos de estos textos que ustedes sienten que Dios les quiere pedir algo, les quiere decir algo, y récenlo despacito, porque la verdad que en la vida gastamos tanto tiempo en cosas inútiles, que gastar un tiempo en esto sería realmente un tesoro, pero son muchos y bueno. Y la otra son estas palabras de Jesús, que también se ve que le impresionaron a los apóstoles, porque está llena de estas palabras que Jesús, esas palabras, esas frasecitas que dice Jesús, no los textos largos, sino esto, por ejemplo, vete en paz, tus pecados te son perdonados, no sé, son frasecitas, pero las palabras de Jesús son siempre palabras de perdón, de consuelo, de esperanza, le dice a la gente no tenga miedo, y yo creo que simplemente viendo esas palabras uno siente un poco de vergüenza, porque nosotros decimos una de estas cada 10 días, porque la verdad que todos los demás son cosas como críticas y nos quejamos, y bueno, de esas de Jesús no hay prácticamente ninguna, o ninguna. Todas las palabras de Jesús, bueno, como dice por ahí el texto, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Yo creo que todas estas palabras nos dicen quién era Jesús. Jesús es una persona que tiene increíble gana de que la gente viva, como dice ese texto que recién leímos, Señor, amigo de la vida. Qué hermosa definición de Dios. Bueno, entonces podemos tomar estos textos y tratar de sentir lo que sentía Jesús, lo que habrán sentido los apóstoles cuando lo miraban, y dejar que Dios nos vaya cambiando el corazón. Bueno, voy a hacer algo que no debería hacer, pero les voy a dar la tercera oración, porque me da la impresión de que aquí es un poco difícil rezar estas cosas. No sé si me equivoco, perdónenme, pero más bien este texto se los doy y después lo rezan cuando ustedes tienen tiempo. Y les voy a presentar otra oración, o hacemos un ratito de silencio y rezamos. No sé qué le parece, porque... Sí, bueno, vamos, no, porque si yo fuese usted, la verdad que en ese lugar no podría rezar. Sí, no sé, porque me parece como demasiado... Pero podemos rezarlo en casa. Sí, pueden rezarlo en casa. Por eso más bien hoy les presento la oración y después lo rezan en otro lugar, porque... Bueno, primero les paso el texto, el print. Así hacemos un recreo. Esta frase que está arriba, convertirse, es dejarse transformar por el Señor. Es una frase de San Agustín, que se convirtió, o sea que debe saber de qué va la cosa. Convertirse es dejarse transformar por el Señor. Lo que viene después es una interpretación o una meditación basada en esa palabra que está hecha de un libro que leí que me gustó mucho y que muy poca gente conoce. Bueno, el señor que lo escribió es un monje benedictino suizo que se llama Anselm, como si fuese Anselmo pero sin la O, Anselm Grum. Grum en realidad es Grimm, con 2 puntitos en la U. Ansel Grimm. Bueno, este Ansel Grimm es un monje benedictino que es especialista en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los primeros teólogos que hubo, que es gente interesantísima. Es especialista en los padres de la iglesia, además es psicólogo. Y bueno, la verdad que escribe unos libros que son chiquitos y son muy buenos. Bueno, uno que está traducido al español se llama Transformación. Tiene otro que se llama Nuestras propias sombras, que también está traducido al español. Le digo por si ahí lo encuentra un poquito difícil de encontrar. Pero de todos modos, a mí me gustó ese libro y quería presentarle lo que decía en ese libro, Transformación, más o menos como lo entendí. Porque es un buen modo de pensar en la conversión, que es nuestro tema de hoy. Creo que traté de decir 3 cosas. Primero, que para convertirse hay que pensar en cuánto Dios nos quiere. Es el mejor modo de convertirse. Lo segundo es contemplar a Jesús, olvidarse de uno mismo y contemplar a Jesús, que es el modo por el cual se convirtieron los apóstoles. Los apóstoles se convirtieron gastando tiempo con Jesús, mirándolo. Bueno, y lo podemos hacer nosotros exactamente igual en la oración. Y lo tercero es esta palabra de San Agustín, que habla de la transformación. Bueno, ¿qué les quiero decir o qué dice el libro ese sobre esta cuestión? Es que dice que nosotros, la cuestión es que ¿por qué no cambiamos? ¿No? Porque la verdad es que todos queríamos ser más buenos y siempre estamos menos, no en el mismo lugar, pero no hay que ser tan pesimista tampoco, pero es difícil cambiar. Yo creo que porque muchas veces empezamos por el final o mal, por eso están todas estas cosas que les voy diciendo a ver si nos ayudamos. Bueno, una cuestión que dice San Agustín, la explica en un sermón, y que este señor la toma para su libro, es que dice que muchas veces cuando pensamos en convertirnos, pensamos en cambiar, ¿no?
Entonces uno dice, bueno, yo tengo que cambiar, ¿no? Como decía a la mañana, yo hablo mucho, tengo que hablar menos. Cambiar, ¿qué es cambiar? Bueno, cambiar es tirar lo antiguo y poner algo nuevo. Cuando uno dice, por ejemplo, cambié el coche, quiere decir que el coche viejo ya no lo tengo más. Y entonces me compré un coche nuevo. Cuando uno se cambia de casa, ya no vive más en la casa vieja, vive en la casa nueva. Bueno, cambiar es eso. Cambiar es decir, mira, lo que tengo no sirve, o sea, está viejo, voy a tener una cosa nueva. Entonces dice San Agustín en su homilía que muchas veces nosotros estamos obsesionados con tengo que cambiar. Pero cuando uno mira el Evangelio, dice Jesús no cambia a la gente, Jesús la transforma, porque el sermón es un sermón del día de la transfiguración de Jesús. Y San Agustín empieza a hablar ahí de la transformación. Entonces dice que Jesús transforma a la gente y que a lo mejor si pensamos la conversión o lo que tenemos que hacer por ese lado de la transformación, porque todas estas cuestiones de cambiar, de que tengo que ser así, tengo que ser asá, son cosas como demasiado controladas por nosotros mismos. Y San Agustín, como todos los santos, insiste en que hay que dejarle la iniciativa a Jesús. Jesús es el que nos tiene que cambiar. Entonces, un modo que tiene San Agustín de explicar esto o de conducirnos hacia la conversión es hablar de eso. Dejémonos de que yo tengo que cambiar esto, que cambiar lo otro, y pensemos cómo Jesús nos quiere transformar. Yo no sé si seré capaz de explicarlo bien, pero si no, ustedes pueden después comprar el libro. Bueno, les explico esto de qué es la transformación. Jesús, lo que dice, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo, no sé si... Por ejemplo, dice, Jesús tiene todos estos apóstoles. Jesús no los cambia, no dice, mira, este Pedro es un desastre, vamos a poner a otro. No, Jesús lo va como cambiando a Pedro. Y Pedro era cabeza dura antes de conocerlo a Jesús y después de conocerlo a Jesús. Lo que pasa es que Jesús lo cambia. Y pues Pedro es cabeza dura, pero para algo bueno, porque Pedro se aguanta un montón de persecuciones, se aguanta... Antes era cabeza dura malo, después terminó siendo cabeza dura bueno, pero era cabeza dura igual, antes y después. Pero entonces Jesús lo transforma, o sea, Jesús... Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados por cambiar nuestra personalidad, nuestro no sé qué, no sé cuánto, que no dejamos a Jesús que nos transforme. Esa sería la idea, no sé si le explico bien. Bueno, estos son textos que da este señor, Ansel Grimm, mostrando cómo Jesús y Dios, en todo el Evangelio, es como Dios transforma a la gente, Va transformando al pueblo de Israel, va transformando a los apóstoles, va transformando a la gente. Bueno, por ejemplo, hay muchas imágenes en la Biblia de transformaciones. Por ejemplo, uno es la zarza. La zarza casi todos son textos del Antiguo Testamento. Lo leemos, ¿no? Porque queda muy poquito tiempo, pero bueno. Habla de este texto en que, del dibujito va de eso, que Moisés ve una zarza en el desierto y la zarza está ardiendo y no se quema nunca. Y Moisés dice, bueno, qué raro, la zarza esa no se termina de quemar. Se acerca para ver y escucha una voz que le dice, Moisés, sácate las sandalias porque el lugar que estás pisando es el lugar santo. Y bueno, y Dios le da una misión. Bueno, la zarza es imagen de qué cosa. La zarza es una planta que crece en el desierto, lo que aquí se llama zarza, tiene su nombre hebreo, una planta que crece en el desierto y que no tiene ninguna virtud más que ser fea, porque no tiene nada, no tiene hoja, no tiene fruto, es una planta toda retorcida que solamente puede crecer en el desierto. Bueno, es una imagen de todas las cosas que por ahí tenemos nosotros y que nos parecen desagradables, inútiles. Bueno, hay que dejar que esas cosas Dios las transforme, verlas de otro modo. Yo creo que las cosas que a veces no nos gustan, porque yo quisiera tener otra personalidad, ¿por qué no dejamos más bien que Dios las transforme? Que transforme la zarza. Y es hermoso esa imagen que dice, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es lugar santo. O sea, y yo creo que las cosas débiles que tenemos dentro de nosotros también son lugares que Dios puede utilizar para el bien. Por ejemplo, les doy un ejemplo, no sé si será bueno o malo, porque además falta poco tiempo y estamos un poco apurados, no hay mucho tiempo para pensar, pero, por ejemplo, hay un profesor, ¿no?, que da clase en la universidad. Es muy tímido y le cuesta muchísimo dar las clases. Bueno, ella es mayor y yo incluso lo tuve de profesor. Y a mí siempre me hizo mucho bien, pero me hizo mucho bien por ver el esfuerzo que el pobre señor hace para enseñar, ¿no? Y yo creo que a mí me hacía mucho más bien verlo a él que a un profesor de lo más, que no le da dar la clase, no le cuesta nada. Y a mí muchas veces me viene esa imagen, la imagen de ese señor tímido, pero que tiene ese trabajo y lo tiene que hacer, y el deseo que tiene de decir cosas que por ahí no le salen.
A mí muchas veces me ha hecho bien cuando a mí no me salen las cosas, bueno, me hizo mucho más bien ese señor, por esa debilidad que tiene, que muchos otros profesores que eran medio genios, porque claro, nunca los voy a poder imitar, pero sí, porque, bueno, la cuestión es que, como les digo, si uno ve muchas veces las debilidades que tiene con los ojos de Dios, puede dejar que esas debilidades se transformen, y quizás también a nosotros, si miramos esas debilidades de otro modo, Dios nos puede decir, mira, quítate la sandalia, porque el lugar que estás pisando es el lugar santo. No lo critiques, no hables mal, no arranque la zarza de tu corazón, sino dejémoslo que Dios nos transforme. Yo creo que muchas veces Dios hace más bien por nuestros defectos que por las virtudes que tenemos. Pero nosotros estamos tan preocupados de que Jesús nos saque los defectos del corazón que no nos dejamos que los transforme. Bueno, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, en la oración, es pensar en todas esas zarzas que son todas las cosas débiles, desagradables, que nos parece a nosotros desagradables o débiles, y dejar que Dios las transforme y decir, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? O deja que yo acepte esto. No sé, la transformación puede darse de muchos modos, pero muchas veces decir, Señor, gracias por esta debilidad, gracias por no ser perfecto, porque así te puedo servir mejor. No sé, 1000 modos. Yo creo que los mejores profetas que ha tenido el Evangelio son todos débiles. Jeremías, que no tenía fuerza para nada. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero bueno, la zarza es un ejemplo de eso. Y a lo mejor la conversión que Dios nos está pidiendo es esa. Dejar de pensar en querer ser, no sé, Superman, y dejar que Dios transforme esas cosas que tenemos y que las veamos de otro modo, las usemos de otro modo. Bueno, no sé si lo estoy explicando bien. Otra imagen que aparece en la Biblia de transformación es el mar. El mar es símbolo de todo lo que nos da miedo, porque en realidad el mar, para todos los pueblos de la antigüedad, era una cosa incontrolable. Para la mayoría, los griegos, los hebreos, piensan que el mar está lleno de monstruos, porque claro, uno sale al mar, no sé, yo la verdad que nunca salí al mar, pero en un barquito uno se habrá sentido totalmente al merced de todo, ¿no? Del viento, de la tormenta. Entonces, el mar es símbolo de todas las cosas que nos producen miedo. Muchas veces nos produce miedo el futuro. Hay gente que le tiene terror a la muerte, que le tiene terror. Bueno, a veces nos produce miedo el pasado, pero el mar es símbolo de todo eso. Pero en el Evangelio, en la Biblia, también el mar se transforma. El mar fue lo que salvó a los israelitas de los egipcios, pero para hacer eso hubo que pasar por el medio del mar, dice Ansel Green. Muchas veces nosotros nos escapamos de las cosas que nos dan miedo. A lo mejor la transformación que Dios nos está pidiendo es dejar de escaparnos de todas esas cosas del pasado que nos dan miedo, del futuro que nos dan miedo, y verlas con Dios. Rezar y pensar en esas cosas. No sé, todos tenemos nuestros miedos. Bueno, el mar es símbolo de todo eso. Y una vez que entramos en el mar, a lo mejor el mar se transforma y se transforma en un instrumento de salvación, como fue para los israelitas. Los israelitas tenían terror al mar, pero sin embargo el mar los salvó. Pero para salvar, que el mar los salve y se transforme su imagen, tuvieron que pasar por el medio del mar. Moisés toca y se abre el mar y el mar los salvó. Pero hay que entrar en el mar, dejar de escaparse del mar. Bueno, una cosa que podemos hacer a lo mejor en este tiempo de Cuaresma es entrar en todas esas cosas que nos dan miedo y entrar con Dios, porque los israelitas no entraron solo, entraron porque Dios se lo pidió. Bueno, a lo mejor es una transformación que Dios nos está pidiendo, en vez de pensar en decir, uy, ¿por qué me pasó esa cosa en el pasado? ¿Por qué el futuro no es distinto? En vez de cambiar, podemos dejar que Dios lo transforme. No sé si explico bien. Bueno, otra cosa es, otra imagen nos vamos a extender 5 minutos, de transformación es la roca. Bueno, esta roca, en el Evangelio, la Biblia está llena de símbolos. El mar es un símbolo, la zarza es un símbolo, la roca también. ¿Qué es la roca? Bueno, la roca siempre aparece en la Biblia como símbolo de algo bueno, fuerte. Probablemente sean todas aquellas cosas de las que nos gloriamos, los puntos fuertes que tenemos. Jesús dice, por ejemplo, bueno, una casa construida sobre roca no se cae. La roca es el símbolo de todo lo fuerte, lo bueno. Quizás es el símbolo de todas las cosas buenas que tenemos, los puntos fuertes que tenemos. Alguno es simpático, el otro es lindo, el otro habla bien, qué sé yo. Todas las cosas buenas que tenemos. Pero también eso tiene que ser transformado. ¿Qué es la transformación de esta roca? Bueno, el texto nos habla cómo Dios le dice a Moisés que le pegue con su vara a la roca para que salga agua y para que los israelitas puedan tomar agua, porque los israelitas estaban muriendo de sed. Entonces
lo que es un símbolo rarísimo, pero es que le vaya a pegar con su bastón a la roca. Puede ser que le pega a un árbol, lo que sea, pero, o sea, yo creo que está hecho a propósito, porque a mí me parece, lo que dice este señor, es que esa transformación de la roca, es que nuestras cosas buenas se transforman cuando son para los demás. Muchas veces tenemos un montón de cosas buenas, pero es simplemente para lucirnos y para decirle a la gente lo lindo que somos, pero a lo mejor Dios nos está pidiendo que también lo bueno que tengamos se transforme y empiece a ser para los demás. Podríamos pensar en eso, si las cosas buenas que tenemos las usamos para los demás o las usamos simplemente para mostrar lo fuerte y lo bueno que somos. Bueno, es la transformación de la roca, que es también un símbolo. Hay otros símbolos, otro que yo puse a lo mejor porque me toca a mí, no sé, pero es esto de la casa. La casa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es siempre el lugar donde nos sentimos seguros, bien. Bueno, acá está este texto del Evangelio, pero Jesús va un montón a la casa de la gente. Este texto que dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen madriguera, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bueno, ¿qué es la casa? La casa es el símbolo de todos aquellos lugares donde nos sentimos en paz, donde nos sentimos tranquilos, bien. Pero lo cierto es que Jesús le tiene miedo, como miedo a esas cosas. Hay que salir de esas cosas. Por ejemplo, la oración. Hay gente que se siente bárbaro rezando y le gustaría que a lo mejor quedarse las 24 horas rezando, pero hay que salir al mundo, hay que salir a las cosas que nos dan, o uno viene a la iglesia y se siente bien. Está bien, todas esas cosas están bien, pero hay que tener cuidado de no quedarse en esas cosas. Todas esas cosas, esos beneficios que Dios nos da, son para dárselos a la gente. A mí uno de los consejos, yo lo interpreto por ese lado, pero que un padre me dio y que siempre me hizo mucho bien, es una cosa muy sencilla, pero me dijo, cada vez que Dios te dé una gracia, tú tienes que pensar con quién la vas a compartir, porque Dios la da para eso, ¿no? Y si uno a veces se siente en la oración bien, bueno, compartir esa alegría con los demás. Que la casa no se transforme, se dice, uy, qué bien que me siento hoy, me siento bárbaro, la verdad que me voy a tomar un café, o... No, las cosas son como para salir de la casa. Y a veces salir de la casa significa perder esa paz, pero para eso nos da Dios la casa, para que salgamos de la casa, no para que nos quedemos adentro diciendo, uy, qué bien que me siento, esta gracia que Dios me dio, bárbara, la voy a guardar. Bueno, no sé, todo hecho un poquito rápido, pero si les sirve este texto, si les sirve el libro, se lo quería presentar porque me parece que es a lo mejor un modo de convertirnos que Dios nos está pidiendo y del cual nos privamos porque estamos tan pensando en otras cosas que nosotros quisiéramos cambiar, que no dejamos que Dios nos transforme en lo que Él quiere que seamos. Bueno, nos extendimos bastante. Bueno, vamos a rezar, vamos a terminar con una Ave María y vamos a pedirle a Dios que más nos quiere, que más nos conoce, que nos ayude a convertirnos, a hacer lo que Él quiere que seamos, que es todo lo bien. Bien, hagamos una Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.